¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, Eduardo. ¿Vos? ¿Tarifazo sí o no? Lo último anunciado por el gobierno. Es una suba de tarifas, sí. Es decir, más allá de lo que diga Malena Galmarini, es una redistribución de subsidios. Bueno, redistribución de subsidios, pero en promedio los estoy sacando. Entonces, la enorme mayoría de la gente, o un gran porcentaje de gente, va a recibir una suba de tarifas. También creo que que las tarifas tienen que ir subiendo, esa es la verdad. Hace rato que tendrían que haber ido subiendo por lo menos de a poco, para que no sea así. Es que yo creo que como el kirchnerismo trazó las tarifas en 14 de los 14 años que estuvo, tampoco es que es responsabilidad de la gente, así como no es responsabilidad de la gente obvio. decir cuál es su propia tarifa, esto de que las listas que publican, ya hablaré de eso, ¿no? Pero así como no es que cada uno tiene que decir, no, yo quiero el 70% de subsidio, yo el 30%, sino que es una política tarifaria del gobierno nacional. De esa misma manera, si lo atrasaste 14 años, tampoco es que la gente tiene que recibir un guadañazo de la noche a la mañana. Entonces lo que hay que hacer es concertar una política de cómo eso se corrige a través del tiempo. Bueno, eso era una política del kirchnerismo, ¿no? El populismo energético. Sí, y lo siguen diciendo. El libro de Bernal sobre... Es eso. Sí, es eso. Compró lo de Cristina Fernández Kirchner, ese es básicamente. Después es un poco ridículo decir quiero hacer ahorro energético, quiero que la gente consuma de manera más eficiente si paga una fracción o todos pagamos una fracción de lo que vale la energía. Y después con respecto a eso de que nadie puede, no hay ningún país donde cada uno diga cuál es la tarifa que le toca, lo digo por esta responsabilización frente a la necesidad de subir tarifas, mala política acumulada durante mucho tiempo, que además se quedaron sin caja. Suben tarifas y en lugar de decir, sí, nos equivocamos, tenemos que ir corrigiendo, que es lo que se debería hacer para todos, concertar un rumbo colectivo sobre cómo corregimos ese problema que es de consumo energético, de cambio climático, fiscal, de bolsillo de los hogares, de viabilidad de las empresas. En lugar de decir, así lo vamos a corregir entre todos, se quieren justificar y entonces sacan una lista. Lo curioso es que en la lista nunca hay ninguno de ellos. Nunca. No hay ninguno de los kirchneristas que viven en Puerto Madero que... Ya publicar la lista es un asco. Un desastre. Claro. ¿Usted iría a un encuentro con Sergio Massa? Yo creo que el ámbito hoy es el Parlamento. Ellos tienen que venir a decir, porque están gobernando, qué es lo que pretenden hacer y a qué tipo de diálogo o a qué tipo de medidas. No en una mesa fuera del Parlamento. No, una mesa fuera del Parlamento no. No. ¿Y no por qué? ¿Por qué? Porque creo que las conversaciones que hacen falta hoy sobre los rumbos o las propuestas colectivas son, por un lado, de creación de confianza. Sí puede haber reuniones de distinto tipo, pero a la hora de detallar un plan, o decir yo convoco un acuerdo con la oposición, tiene que estar claro de qué estamos hablando, y eso no está, además. Lo otro que me parece que a través del tiempo, de distinta manera, se ha roto la confianza. Bueno. ¿Qué es? Primero, ¿contra qué marcharon? Marcharon contra la inflación, como se puede marchar contra los oligarcas, la pobreza. Que remarcan. Contra los formadores de precios. Exactamente. Yo veo ahí, digo, no los voy a nombrar uno por uno, son todos sindicalistas. No, ellos marcharon contra los formadores de precios que se la llevan, ¿no? Yo digo, veamos cuáles de esos no son formadores de precios. Porque, por ejemplo, vos agarrás tu recibo de sueldo. Y en el recibo de sueldo tenés descuento por sindicato, tenés descuento por la obra social. Ellos no forman el precio de la obra social, es decir, me descuentan un porcentaje de mi sueldo. ¿Y en virtud de qué es ese porcentaje? ¿De la calidad del servicio que yo recibo? Son formadores de precio, del costo de su sindicato. ¿Está abierto a ver cuánto cuestan? No. Ahí lo veo a Santa María también. ¿No es formador de precio de las expensas? En una paritaria con una contraparte que no existe, que son los propietarios. ¿No es formador de precio de las expensas? Sí, es formador de precio de las expensas. En términos de lo que alienta mucho, en muchos casos de cómo funciona la justicia laboral. En la Argentina, cada 52 empleados por año hay un juicio. Cada 3 empresas por año hay un juicio laboral. ¿Eso no es formador de precio? Cuando camioneros... impide a una empresa producir, ¿no hay menos oferta? ¿No alimenta la inflación porque hay menos productos lácteos, por ejemplo? ¿Eso no es formar precios? Y todos ellos, la pregunta es, ellos dicen, contra los formadores de precios que se la llevan. ¿Son formadores de precios? Son formadores de precios, se la llevan. Massa, ministro de Economía, hasta ahora, ¿cómo lo ve? Yo veo que es un ministro que, a ver, vamos a las características de él.
En general los ministros de Economía son técnicos. Puede ser economistas, pueden ser abogados, hay países en Japón, en Corea. ¿No sería el abogados. primer ministro de Economía argentino abogado? No hay, y no es un inconveniente. Digo, Japón y Corea generalmente tienen ministros de Economía que son abogados. Y no les va mal. Ahora, en este caso, Sergio Massa preeminentemente es un político. ¿Por qué tenemos un ministro de Economía que es político? Porque hay problema político no resuelto. Cuando uno tiene un técnico es porque arriba la decisión política se toma y se acabó. Acá hay un problema político no resuelto. Entonces, él tiene un ejercicio político de tener vínculos con muchos sectores y eso a mí me parece que lo habilita en el corto plazo a crear o tener acuerdos o crear instrumentos que pueden moderar la situación, la incertidumbre en el corto plazo. O sea, no caer al abismo. No, el corto plazo en Argentina son, de acá al Mundial, un poco menos, digamos. Menos, eso es el corto plazo. Te diría el mediano plazo después del Mundial y el largo plazo hasta un poco antes de las elecciones. Esos son cómo nos estamos comportando y cómo es el nivel de incertidumbre que la familia, lo que producen, están viviendo hoy en día. Bueno, todavía estamos viendo si hay alguna medida de fondo que oriente y que nos señale un sendero de cómo se van a resolver los problemas. Yo creo que decir no entra más gente en el sector público no es suficiente, porque desde diciembre del 2020 hasta hoy entraron 135.000 personas al sector público. Y yo te pregunto, como ciudadano, ¿qué necesidad había de 135.000 personas más? ¿Necesitábamos docentes para recuperar lo que perdimos en la pandemia? ¿Habíamos entrado en un conflicto bélico y necesitábamos más soldados? ¿Por qué hay 135.000 personas más? Estamos perdiendo el foco de que el Estado es el principal proveedor de servicio público, de servicios en general, educación, salud, infraestructura, justicia. Eso es lo que tiene que hacer. Ahí, en esa foto que vamos a ver, ¿nace una fórmula? No, mira. Schiaretti tengo entendido que quiere ser candidato a presidente. Está bien que sea candidato a presidente, entre otras cosas porque creo que hay una parte del peronismo que lo diga públicamente, no lo diga públicamente, está muy descontento con cómo funciona el país. Mira, primero yo creo que la situación argentina es grave con riesgo de empeorar, y creo que es necesario hablar entre todos los sectores para saber, primero, para saber cómo estamos viendo, en qué ideas o planes estamos trabajando, compartir lo que nuestros equipos dicen, y si ocurre algo que es más grave, tratar de evitar que el impacto sobre la sociedad sea mayor todavía de lo que es hoy. Yo no tengo ninguna duda de que tenemos que hablar, y como está ahí, como te decía antes, las conversaciones en privado, sotoboche, no, bien públicas. Gracias por venir, senador. Gracias.